Capítulo 12. La promesa de la primogenitura en su cenit. ¿Cuánta grandeza, cuánto poderío y cuánta riqueza alcanzaron a tener los pueblos británico y norteamericano? ¿Qué les está ocurriendo ahora? ¿Por qué ha perdido Inglaterra la mayor parte de sus colonias, sus posesiones, sus recursos, su riqueza, su poderío y su influencia en el mundo? ¿Por qué no es ya la Gran Bretaña una gran potencia mundial? ¿Por qué se han desacreditado tanto los Estados Unidos? ¿Por qué gran parte del mundo los desprecia y los odia? ¿Por qué fueron incapaces de ganar la guerra de Corea? ¿Por qué ese gran país no pudo vencer al pequeñísimo Vietnam del Norte? Primero comprendamos realmente cuál fue el grado de poderío y grandeza alcanzado por Inglaterra y los Estados Unidos. El ser humano no siempre se da cabal cuenta de lo que tiene, ni lo aprecia. Son relativamente pocos los ingleses, australianos o canadienses que han viajado por las zonas más atrasadas de la China, la India, los países del Medio Oriente o del África. No conocen esos pueblos azotados por la enfermedad, la miseria y el analfabetismo. No imaginan el estado calamitoso en el que vive la mayor parte de la humanidad. Por su parte, los norteamericanos tampoco conocen la escualidez ni la inopia de esas vastas zonas menesterosas. La mayoría ni siquiera conocen Europa, próspera en comparación con el resto del mundo, pero nunca tan opulenta como ellos. No, los pueblos de habla inglesa no se han dado cuenta de lo que tienen ni han estado agradecidos. No han dado gracias a Dios, ni han cumplido con los deberes que acompañaron sus profusas bendiciones. Pocos comprenden que toda posesión deseada y valiosa conlleva la obligación de usarla correctamente. El niño de 8 años que acaba de recibir una flamante bicicleta, ¿acaso tiene noción de lo que ésta implica, a menos que sus padres se lo inoculen? Entiende, sin que nadie le diga, que debe cuidarla y usarla con prudencia para no lastimarse ni lastimar a los demás. Cuando los pueblos británico y norteamericano obtuvieron una riqueza y un poderío que ningún otro pueblo había tenido jamás, ¿apreciaron ellos lo recibido? ¿Reconocieron su obligación de hacer buen uso de todo ello? No, ni siquiera se dieron cuenta de lo grandes que fueron sus bendiciones. Jamás cayeron en cuenta de las obligaciones que tenían ante su Creador, por haberles dado en custodia tan inmensa cantidad de bienes. ¿Cuánto abarcó esta primogenitura? Leamos de nuevo las promesas proféticas de Génesis 22:17. Dios le dijo a Abraham: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Tomemos nota también de la bendición profética que se le dio a Rebeca cuando ésta abandonó su familia para desposarse con Isaac. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Génesis 24:60. Como explicamos antes, las puertas son las puertas marítimas situadas estratégicamente a la entrada de esas naciones. Si bien el dinero proviene de la tierra, la prosperidad a escala nacional siempre se debe a la industria y el comercio. El comercio internacional se ha efectuado por barco, mediante las vías marítimas del mundo y en el continente por medio del tren. Es tremendamente significativo, pues, que Roberto Fulton haya echado a andar el primer barco de vapor en 1803, precisamente cuando Inglaterra y los Estados Unidos comenzaron a multiplicar vertiginosamente su prosperidad nacional. Y también que los ferrocarriles hayan florecido en ese mismo siglo XIX. Como la primogenitura se refiere a naciones, las puertas de los enemigos serían pasos estratégicos como Gibraltar, Suez, Singapur, el Canal de Panamá, etc.
Gran Bretaña y los Estados Unidos llegaron a poseer todas las puertas principales del globo, de manera que tienen que ser la Israel actual. Dichas puertas fueron el factor decisivo en la Segunda Guerra Mundial, pues llegaron a ser no solo pasos estratégicos, sino las fortificaciones más importantes del mundo. Pero ahora la mayoría de ellas han quedado en manos de otros. El Canal de Panamá fue la más reciente y parece que Gibraltar no tardará. ¿Por qué? Veamos Génesis 39, 2, 23. Mas el Eterno estaba con José y fue varón próspero. El Eterno estaba con José y lo que él hacía el Eterno lo prosperaba. Asimismo, Dios hizo prosperar a los descendientes de José dándoles la fabulosa primogenitura que les había prometido. Recordemos la bendición profética pronunciada por Moisés, en la cual predijo lo que le ocurriría a cada una de las tribus en estos últimos tiempos. A José dijo: Bendita del Eterno sea tu tierra, con lo mejor de los cielos, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con lo que brota a cada luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos y con los mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Venga sobre la cabeza de José, Efraín y Manasés en conjunto. Como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Tales son los 10 millares de Efraín, tales son los millares de Manasés. Deuteronomio 33, del 13 al 17. Los países que en la actualidad sean Efraín y Manasés tienen que haber poseído lo más selecto de la riqueza agrícola, minera y otra. Las grandes minas de oro y plata, el hierro, el petróleo y el carbón, la madera y otros recursos. ¿Cuáles son las naciones que cumplen estas profecías? Inglaterra y los Estados Unidos. Más de la mitad de la tierra cultivable de zonas templadas la obtuvieron estas dos potencias después del año 1800. Las fértiles tierras agrícolas del valle del Mississippi, los vastos campos de trigo y cereales del medio oeste norteamericano, de Canadá y de Australia, las enormes extensiones forestales de la costa norte del Pacífico, los yacimientos de oro de Sudáfrica, Australia, Alaska y los Estados Unidos, las abundantes minas de carbón de los Estados Unidos y las Islas Británicas, las caídas de agua, fuente de energía eléctrica y origen de los prósperos distritos industriales de Inglaterra y el Oriente en Norteamérica, las selectas zonas frutales de la Florida y California. ¿Qué otras naciones han poseído tanta abundancia material? Y llegaron a poseer casi toda ella después del año 1800. En estos últimos tiempos, a partir de 1800, el Dios Todopoderoso ha cumplido en esos dos pueblos, descendientes de José, las promesas de los más escogidos frutos del sol, el fruto más fino de los montes antiguos y las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. ¿En qué grado las ha cumplido? El señor Charles M. Schwab, magnate del acero, hizo la siguiente afirmación ante la Asociación de Banqueros de Massachusetts el 5 de enero de 1921. Nuestros Estados Unidos han sido dotados por Dios con todo lo necesario para ser y conservarse como la primera nación industrial y comercial del mundo. La producción petrolera mundial en 1950 fue de casi 3.800 millones de barriles, y más de la mitad, casi el 52% de este petróleo era producido por los Estados Unidos. Ese país, junto con la Mancomunidad Británica, producía el 60% del crudo, sin incluir sus enormes inversiones en el exterior. Pero ya en 1966, año en que la Oficina Colonial de Londres cerró sus puertas, señalando la muerte oficial del Imperio Británico, ese 60% se había reducido al 32%. Inglaterra y los Estados Unidos llegaron a explotar un 50% más carbón del que explotaban todos los demás países juntos.
pero en 1966 su parte había caído a menos de un tercio de la producción mundial, el 30,9%. La Mancomunidad Británica y los Estados Unidos producían en 1950 el 75% del acero del mundo, y en 1951 este último país produjo él solo casi el 60%. También llegaron a producir un 30% más hierro en lingote del que producían los demás países. En 1966, este índice básico de riqueza se había reducido así: el 33,6% del acero y apenas el 17,8% del hierro es lingote. Poseyeron casi el 95% del níquel en el mundo, proveniente principalmente del Canadá, el 80% del aluminio, el 75% del zinc, y en 1966 apenas el 3,6% del níquel, el 40,2% del aluminio y el 12,4% del zinc. En 1950, la Mancomunidad Británica dominaba completamente la producción de cromita de Sudáfrica. Inglaterra y los Estados Unidos producían 2/3 del caucho mundial y dominaban en la explotación de cobre, plomo, estaño, bauxita y otros metales preciosos. Pero ya en 1966 sacaban solo el 2,3% de la cromita mundial, el 23,4% del cobre, el 9,9% del plomo, el 6,3% de la bauxita y nada de estaño. La Mancomunidad Británica produjo las 2/3 partes del oro mundial en 1950, alrededor de 266 millones de libras esterlinas, o 642 millones de dólares. Y las reservas de oro de los Estados Unidos eran el triple de las de todo el resto del mundo. Pero llegado el año de 1966, las reservas de oro norteamericanas estaban tan agotadas que el dólar se vio seriamente amenazado. Aquellos países producían y utilizaban las 2/3 partes de la energía eléctrica en el mundo. Los Estados Unidos con 283 millones de kilovatios hora en 1948 y el Reino Unido y Canadá muy adelante de Rusia, Alemania y Francia juntas. Pero en 1966 la cifra había descendido a apenas el 20,1%. En cuanto a flotas mercantes, más de la mitad del tonelaje perteneció a Gran Bretaña y los Estados Unidos. Pero en 1966 esta cifra era apenas el 32,5%. Gran Bretaña construía más barcos que cualquier país del mundo. Pero antes de transcurrir 2 décadas, esa nación y los Estados Unidos iban a la saga de 2 o 3 naciones no sajonas. En 1950 poseían aproximadamente la mitad del kilometraje ferroviario en el mundo. En 1966 poseían en conjunto solo el 26%. Hubo un momento en que los Estados Unidos estaban fabricando el 73% de todos los automóviles, pero en 1966 fabricaban apenas el 44%, y añadiendo el Reino Unido el 55%. El Japón, Alemania, Francia e Italia han avanzado a pasos agigantados. ¿Cómo llegaron a obtener riquezas tan formidables? ¿Las adquirieron por su propia sabiduría, visión, energía y capacidad humanas? Abraham Lincoln, 16º presidente de los Estados Unidos, responde: nos encontramos como poseedores pacíficos de la porción más favorable de la tierra en cuanto a fertilidad del suelo, extensión territorial y salubridad del clima. No fue por dura faena que las conseguimos ni establecimos. Luego, en su proclama del 30 de abril de 1863, en la cual convocó a un día nacional de ayuno y oración, aquel gran presidente declaró: es deber de las naciones, así como de los individuos, reconocer su dependencia en el poder predominante de Dios, y reconocer la verdad sublime anunciada en las Sagradas Escrituras y demostrada por toda la historia, de que son benditas solamente aquellas naciones cuyo Dios es el Señor. Hemos recibido las bendiciones más escogidas del cielo. Hemos sido conservados estos largos años en paz y prosperidad. Hemos crecido en número, en riqueza y en poder,
como ninguna otra nación ha crecido jamás. Pero hemos olvidado a Dios. Hemos olvidado la mano dadivosa, que nos preservó en paz y que nos multiplicó, enriqueció y fortaleció. Y hemos creído vanamente en el engaño de nuestro corazón que estas bendiciones fueron producidas por nuestra propia sabiduría y virtud. Lincoln vio una nación que había olvidado a Dios, una nación ebria de un éxito que no había cosechado por su propia labor, una nación que se creía merecedora de toda alabanza. Y ese gran presidente convocó a la nación a un día de ayuno y oración para confesar el pecado nacional delante de Dios. El destino de la nación estaba en juego cuando él emitió esa proclama. Pero Dios escuchó y respondió a la gran oración nacional y preservó a la nación entonces. Pero hoy el futuro de los Estados Unidos y Gran Bretaña está amenazado 1000 veces más, y falta el presidente o el primer ministro con la visión, el entendimiento y el valor suficientes para poner a esas naciones de rodillas ante Dios. Abraham Lincoln sabía que esas bendiciones materiales no las habían ganado, sino que el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel se las había dado. Hoy es importante comprender que Dios entregó esa riqueza material sin precedentes porque Él la había prometido incondicionalmente a Abraham, quien lo obedeció y guardó sus leyes y mandamientos. Dios les negó la bendición de la primogenitura a los israelitas en tiempos de Moisés, porque ellos rehusaron vivir según la ley divina. Hoy Dios advierte al mundo, especialmente a los países de la primogenitura, por medio de muchas profecías de Jeremías, Ezequiel, Isaías, Miqueas y otros, que si esta generación no se arrepiente de sus pecados y vuelve a Él con ayuno, con llanto y con oraciones fervientes, Él destruirá sus ciudades y sus fortalezas con la espada extranjera, los castigará entregándolos en manos de un invasor cruel, y aquellos países serán derrotados y reducidos a la esclavitud. En conclusión, podemos preguntar, si Gran Bretaña y los Estados Unidos no son Israel, las llamadas 10 tribus perdidas, la Israel o José de la prosperidad y la primogenitura, los herederos de las bendiciones que habrían de prodigarse a partir de 1803, entonces, ¿quién puede ser Israel hoy día? No hay otra nación ni conjunto de naciones que posean tales bendiciones, porque ellas dos poseyeron casi las 3/4 partes de las materias primas, los recursos y la riqueza de todo el globo, mientras las demás naciones unidas tenían solo una pequeña parte. Todo lo anterior es prueba contundente de que la Santa Biblia es la palabra revelada del Dios vivo. ¿Sería posible para unos mortales carentes de inspiración divina escribir las profecías que hemos analizado en este libro, hacer esas promesas a Israel, José, y después de 2520 años, comenzando exactamente entre 1800 y 1803, hacerlas cumplir en forma precisa? No se trata de cualquier promesa, es una promesa que incluye la posesión de enorme prosperidad y vastísimos recursos naturales. Este es un reto para los ateos y agnósticos. ¿Pueden ellos indicar quién, fuera del eterno Creador, habría podido hacer y escribir tales promesas hace miles de años para luego cumplirlas siglos más tarde en el momento predicho? Frente a un cumplimiento tan formidable y estupendo ante semejante demostración del poder y la lealtad del Dios Todopoderoso, quienes ven y entienden lo que son esas bendiciones, mal pueden hacer caso omiso de las advertencias que las acompañan. No podemos menos de ver que los pecados van en aumento y que sobre los países de la primogenitura y sobre el mundo entero se cierne hoy un peligro espantoso. Capítulo 13. Las profecías para el futuro inmediato. Las bendiciones de la primogenitura fueron estupendas, asombrosas, algo sin igual entre las demás naciones e imperios. Pero, ¿qué han hecho estos pueblos con aquellas bendiciones? Seguían siendo israelitas, aunque ellos mismos no lo supieron. Seguían siendo rebeldes y testarudos. Una vez que los pueblos británico y norteamericano, los israelitas creyéndose gentiles, se hallaron gozando de gran riqueza y poderío,
estuvieron menos dispuestos que sus antecesores a entregarse a Dios y someterse a sus caminos. No sentían ninguna necesidad de Él. Parece que nadie busca a Dios mientras no se encuentre desesperado o en grandes apuros. Dios había retenido la primogenitura 2520 años. Luego, cuando los pueblos de habla inglesa no merecían nada, de repente Él les prodigó bendiciones sin par en la historia, cumpliendo así la promesa incondicional hecha a Abraham. Ahora Dios ya no está obligado a continuar prodigando riquezas, prestigio ni grandeza. Una vez otorgada esta situación privilegiada, el seguir o no disfrutando de ella dependía del pueblo mismo. Volvamos ahora a Levítico 26. Ya hemos visto los versículos 1 al 18. Dios dijo que si con todos estos castigos los israelitas seguían renuentes a escucharlo y obedecerlo, Él los castigaría durante 2520 años. Y luego, ¿qué ocurriría? Si transcurridos los 2520 años de retención de la bendición de la primogenitura, los pueblos, una vez recibida esta, continuaban rebelándose, traerían sobre sí la sentencia que se encuentra en el versículo 19. Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra como bronce. Ya ha comenzado a hacerlo. Dios no podía hablar de quebrantar el orgullo nacional hasta después de otorgar el poderío de la primogenitura. Dios hizo que esas naciones alcanzaran el poderío más grande que país o imperio alguno haya tenido jamás. Y ha sido grande su orgullo por este motivo. El presidente Teodoro Roosevelt habló del orgullo que él sentía por el poderío de su país y describió cómo había hecho gala de él estando en la presidencia. Los alemanes enviaron un buque de guerra hacia la bahía de Manila, amenazando con apoderarse de las islas Filipinas, que eran a la sazón una posesión de los Estados Unidos. El presidente Roosevelt envió al Kaiser una nota lacónica en la cual exigía el retiro inmediato de ese buque. Más tarde explicaba, el Kaiser no sabía que yo lo decía en serio, de manera que envié otra nota, pero esta segunda no era para el Kaiser, sino para el almirante Dewey, comandante de la flota norteamericana en el Pacífico. Era una orden de que la flota entera se dirigiera a toda velocidad hacia el buque de guerra alemán, y si éste no se devolvía, que lo hundiera. El señor Roosevelt narraba este incidente con fuerza y altivez. En aquella época, antes de la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían absoluta confianza en su poder. En cambio, hoy, incluso las naciones más pequeñas proceden a insultar, pisotear o quemar la bandera de los Estados Unidos, y ese país, tan poderoso como siempre, escasamente emite una débil protesta. ¿Qué le pasó a su soberbia? La ha perdido. Dios dijo, quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y así lo hizo. Otras profecías revelan que los próximos castigos serán sequías, hambre y epidemias, que cegarán millones de vidas. Cuando el cielo esté como hierro y la tierra como bronce, el pueblo comprenderá que el hierro no da lluvia y que una tierra endurecida como el bronce por la falta de lluvia tampoco produce alimento. Levítico 26:20 dice, vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto. ¿Escucharán las naciones? Nunca lo han hecho. Entonces, ¿qué? Después de todo aquello, ¿qué ocurrirá? Versículo 21. Si seguís en vuestra rebeldía contra mí y no me queréis oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Aquí, como en el versículo 18, encontramos la palabra Shivá. En hebreo, idioma en el cual escribió Moisés, no se emplean 2 palabras para decir 7 veces, sino una sola, Shivá. Como se explicó anteriormente, esta palabra significa 7 veces y también 7 tiempos. En el primer caso se refiere a la intensidad del castigo, en el segundo, la duración del mismo. Por la manera como está empleada esta palabra, por la construcción de la frase y por lo que realmente ocurrió, es seguro que en el versículo 18 la palabra hebrea Shivá
se refiere a la duración del castigo, 7 tiempos proféticos, o sea, 2520 años. Mas en el versículo 21 la frase tiene una estructura muy diferente. Y como tampoco puede retenerse otros 2520 años, lo que ya se ha otorgado, queda bien claro que Shivá, en este versículo 21, se refiere a una intensidad de castigo 7 veces mayor. Nótese cómo la estructura del versículo 21 es distinta de la del versículo 18. Aquí no dice 7 veces más por vuestros pecados, sino 7 veces más plagas. La expresión 7 veces en el versículo 21 califica las plagas que sobrevendrán. Por consiguiente, si las actuales tribus de Efraín y Manasés, Gran Bretaña y Estados Unidos se niegan a volver a Dios en obediencia y rehúsan seguir el camino de vida que produce y conserva y aumenta las bendiciones, entonces Dios las castigará de una manera mucho más intensa. Incluso las privará totalmente de esta colosal bendición y las devolverá al cautiverio y la esclavitud, tal como lo dicen los siguientes versículos de esta profecía. ¿Cree el lector que potencias tan fuertes como Gran Bretaña y los Estados Unidos no pueden caer de esa manera? ¿Cree que eso no les puede suceder a ellas? ¿Cree que el gran Dios que pudo darles esa posición de dominio mundial no puede también quitársela y lanzarlas a la esclavitud otra vez, como sucedió a sus antepasados? Hay que abrir los ojos ante el hecho de que el sol ya se puso en el Imperio Británico. Hay que darse cuenta de que los Estados Unidos, aunque todavía conservan su poderío, tienen miedo de usarlo, tal como Dios lo había predicho. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. ¿Quién puede negar que los Estados Unidos ya no ganan guerras, que con todo su tremendo poderío fueron incapaces de vencer al diminuto Vietnam del Norte? Los Estados Unidos se dirigen rápidamente hacia la caída más estruendosa que haya sufrido nación alguna. La escritura está en la pared. Todos debemos entender el resto de esta profecía de Levítico 26, así como de Deuteronomio 28, y muchas más que se refieren a estos hechos y que hablan de acontecimientos que nos afectarán a todos de manera violenta. Debemos estudiar las profecías de Jesucristo, de Jeremías, de Isaías y otros que describen cuán intenso ha de ser el castigo de Dios para los pueblos de habla inglesa y también para los demás pueblos de la tierra. Son muchas las profecías que advierten con toda certeza que este será un dolor como nunca sufrió nación o pueblo alguno. Conociendo ya la identidad de los pueblos británico y norteamericano en las profecías, es preciso que veamos lo que al respecto se habla en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Oseas, Amós y otras profecías, así como lo que predijo el mismo Jesús. Es preciso que entendamos por qué un Dios justo y lleno de amor va a castigar a su pueblo, al pueblo que Él escogió para un propósito glorioso, pero que éste se ha negado a cumplir. El castigo en sí implica corrección. Hay que entender que las medidas correctivas se aplican para enderezar lo que está mal, lo que a nosotros nos hace daño. Se aplican para que dejemos esos caminos y sigamos los correctos, pues estos últimos son los que producirán las bendiciones deseadas. Dios castiga a todos los hijos que Él ama, Hebreos 12:6. Es preciso que entendamos también la naturaleza humana. La naturaleza humana quiere ser buena, quiere considerarse buena y que los demás también la consideren así, pero al mismo tiempo quiere obrar mal. Quiere los buenos resultados, pero pretende recibir el bien mientras siembra el mal. Y no parece entender que lo que siembra, eso mismo segará. Es cuestión de causa y efecto. El castigo de Dios es un reflejo de su amor. Nos hace cambiar para que no sigamos produciendo resultados malos, sino buenos. Dios está a punto de detenernos para que no traigamos unos males colosales sobre nosotros mismos. Dios no se enoja porque le hagamos mal a Él, sino porque nos hacemos mal a nosotros mismos, y Él nos ama. Las profecías no se limitan a revelar la intensidad multiplicada de un castigo que ya comienza a infligirse en los Estados Unidos y la Gran Bretaña, sino que indican también el resultado de ese castigo intensificado. El resultado será un pueblo corregido, un pueblo que abrirá los ojos y comprenderá
lo que ha traído sobre sí mismo. El castigo supremo enseñará al pueblo su lección. Quebrantará un espíritu rebelde, levantará a los seres de la bajeza en que se hayan sumidos y les enseñará el camino hacia una gloriosa paz, prosperidad, felicidad y bienestar. Más allá de las calamidades nacionales atroces que ya están a punto de desatarse, se vislumbra una bendición inconmensurable más grande que la primogenitura material y nacional. Hay que darse cuenta de que los bienes materiales no son la fuente de la felicidad. Hemos conocido a muchos hombres ricos, hombres cuyas cuentas bancarias estaban repletas, pero cuyas vidas estaban vacías. La prosperidad material es algo deseable, ciertamente, pero no es lo que da la felicidad. A fin de cuentas, la verdadera felicidad es algo espiritual. La primogenitura fue solo una de las dos grandes promesas hechas por Dios a Abraham. La promesa del cetro no se refería solamente a una dinastía de reyes humanos, y lo que es más, ni siquiera tenía que incluirla, pues los israelitas habrían podido ser obedientes a Dios y mantenerlo a Él como rey. El cetro señalaba ante todo a Cristo y nuestra salvación espiritual por medio de Él. Los pueblos de la tierra aún tienen que aprender algunas lecciones básicas. La ley de Dios es una ley espiritual. Entran en juego acciones físicas, pero se basa en principios espirituales y para cumplirla se necesita tener el Espíritu Santo de Dios morando en la mente. El castigo significa corrección. La corrección es un cambio de dirección, significa arrepentimiento, el cual es dar media vuelta y tomar un rumbo diferente. Ahora, antes de ver estas sensacionales profecías, entendamos por qué es necesario el castigo nacional y quién necesita tal corrección. Solamente la necesitan aquellos que están obrando mal, aquellos que están violando los caminos de Dios, su ley. Ellos son los que están trayendo sobre sí mismos los males que resultan de la transgresión. Entiéndase lo siguiente. Aunque las naciones en general han de sufrir este castigo sin precedentes, aquellos individuos que acepten la corrección divina sin haber sido castigados recibirán protección. Nadie tiene que sufrir esta intensa tribulación. Ahora veamos de nuevo lo que se plantea en Levítico 26. Después de retener la primogenitura nacional durante 2520 años y de otorgarla luego, después que Dios otorgó a los pueblos británico y norteamericano un gran poderío nacional y después de haber quebrantado su orgullo a causa de la rebeldía contra su ley, después que los haya castigado con sequías y epidemias sin precedentes, si dichos pueblos persisten en sus caminos malos y continúan renuentes a arrepentirse y volver a Dios, entonces Él advierte: yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Versículo 21. Los hombres no parecen comprender que es el pecado lo que les acarrea las consecuencias de sus malas acciones, las plagas del sufrimiento. La Biblia define el pecado como la infracción de la ley de Dios, 1 de Juan 3:4, y la ley de Dios es espiritual, Romanos 7:14. Entendamos, hemos dicho que el dinero no es la fuente de la felicidad. Más bien solo sirve para comprar cosas y servicios materiales. La felicidad requiere un componente espiritual y no solo físico, pues las cosas materiales por sí solas no pueden producir un gozo completo. La ley de Dios es espiritual. En otras palabras, es el camino de la paz, la felicidad y el bienestar. Es el camino que Dios ha provisto para que nos produzca la verdadera felicidad. Inversamente, debemos ver que la transgresión es el camino que produce infelicidad, dolor, sufrimiento, vacío, penas, temores, angustias y frustraciones. Todos estos males son causados por la infracción de la ley de Dios. El pecador se azota a sí mismo con estas plagas que trae sobre sí. Ahora estudiemos de nuevo el versículo 21 de Levítico 26. El castigo es corrección. Para enseñarle al pueblo la lección que éste no ha querido aprender por experiencia, Dios le va a enviar 7 veces más plagas, más de las que la gente ya ha traído sobre sí por su rebelión. Ese castigo 7 veces más intenso también será una corrección 7 veces mayor. Los versículos 23 al 25 dicen: y si con estas cosas no os corregís, sino que seguís rebelándoos contra mí, yo también procederé en contra de vosotros,
y os heriré aún 7 veces por vuestros pecados. Traeré sobre vosotros espada vengadora, y seréis entregados en manos del enemigo. Otra vez la esclavitud. Entendamos el significado de esto. Los pecados han traído un castigo, y si el pueblo sigue negándose a aprender la lección y a corregirse por su propio bien, Dios dice que lo castigará 7 veces más. El hombre ha traído sobre sí las consecuencias del pecado. Ahora Dios le enviará un castigo 7 veces mayor, y este castigo es corrección. Ahora leamos desde el versículo 27. Si aún con esto no me oís, sino que procedéis enfrentándoos conmigo, yo procederé en contra de vosotros con ira. Las últimas 7 plagas de Apocalipsis 15:1. Y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Haré desiertas vuestras ciudades, y a vosotros os esparciré entre las naciones. Levítico 26, 27, 28, 31 y 33. Dios va a multiplicar el castigo, la corrección de sus pueblos hasta que éstos abandonen sus malos caminos y adopten los senderos que llevan a la paz, la felicidad, la prosperidad y todo lo bueno. Parece inconcebible que el Creador tenga que obligar a la gente a que sea feliz, a que goce de la paz, a que disfrute su prosperidad y a que acepte la vida eterna de alegría y bienestar. Parece increíble que la naturaleza humana, deseando estas bendiciones, se haya empeñado tercamente en ir por un camino que se las niega y en su lugar conduce al castigo y la corrección, y que luego se nieguen a aceptar tal corrección hasta que su intensidad se multiplique 7 veces. Sí, 7 veces y en 3 ocasiones. Cuán grande es nuestro Dios, cuánto amor manifiesta por su pueblo al tolerarlo y corregirlo pacientemente hasta que éste se digne aceptar sus infinitas bendiciones. Capítulo 14. Lo que está profetizado para Gran Bretaña, Estados Unidos y el mundo entero. Así como Dios prodigó en las naciones de habla inglesa unas bendiciones materiales sin par en la historia, también va a traer sobre ellas, con el fin de que se corrijan y puedan gozar luego de las bendiciones, una calamidad nacional que el mundo jamás ha visto antes. Está escrito en muchas profecías. En el libro de Miqueas encontramos una importante prueba adicional de la identidad de Israel. En el capítulo 5 del 7 al 15 se habla muy específicamente y con gran detalle del Israel actual, donde quiera que esté. Se describe su opulencia y su predominio entre las naciones y enseguida la caída de los Estados Unidos y la Gran Bretaña. El resto de Jacob será en medio de muchas naciones como el rocío del Señor o lluvia sobre el césped, que no tiene que esperar a los hombres ni aguardar a nadie. Versículo 7, Nueva Biblia Española. Recordemos que el rocío y las lluvias son absolutamente esenciales para la productividad agrícola y que son símbolo de la bendición y la prosperidad provenientes de Dios. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasa, huella y arrebata, y no hay quien libre. Versículo 8. En lenguaje simbólico se describe a la última generación de Israel como una gran potencia, como un león entre las demás naciones. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Versículo 9. Efectivamente, fueron destruidos a partir de 1803 cuando Dios derramó su bendición sobre Inglaterra y los Estados Unidos, y durante las 2 guerras mundiales hasta el momento decisivo de la Guerra de Corea en 1950. Desde entonces sus bendiciones les están siendo quitadas. Esta profecía muestra que mientras estaban recibiendo las bendiciones de Dios, estaban dando también a otras naciones, como se evidenció en el Plan Marshall, el Programa Punto 4, la Alianza para el Progreso, las toneladas de trigo enviadas a la India y otros países donde se padecía hambre, etc. El Programa Hoover acumuló cantidades enormes de alimentos después de la Primera Guerra Mundial y ayudó a otras naciones donde había escasez de alimentos. En tiempos antiguos, José guardó trigo y alimentos y los compartió con otros.
José en la actualidad ha hecho otro tanto. Sin embargo, sigue siendo rebelde contra Dios y su ley, a diferencia de su antecesor, quien sirvió a Dios y lo obedeció de todo corazón. Ha sido como un león entre las demás naciones de la tierra, ayudando a conservar la paz y la estabilidad del mundo durante las dos guerras. Pero la profecía también dice: acontecerá en aquel día, dice el Eterno, que haré matar tus caballos, caballos de guerra, o sea, tanques, buques, cohetes, de en medio de ti, y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades, la bomba de hidrógeno de tu tierra, y arruinaré todas tus fortalezas. Miqueas 5, 10, 11. Dios dice que lo hará y es Él quien determina el desenlace de las guerras. Salmos 33, del 10 al 19. ¿Podría ser más claro? Dios está identificando aquí a las grandes potencias de la tierra, pero precisamente cuando su poder llega al máximo, Él quebranta su orgullo. Ver Levítico 26, 19. Destruye sus medios bélicos y arrasa sus ciudades. ¿Por qué? Por sus hechicerías, sus agoreros y sus imágenes, sus religiones idólatras que no enseñan los mandamientos y los caminos de Dios. Por lo tanto, Él va a castigar y destruir a aquellas naciones, a menos que se arrepientan. Y luego, al final de esta era y a la segunda venida de Jesucristo como Rey de Reyes, destruirá a todas las naciones que no prestaron oídos. Miqueas 5:15. No hay ningún otro pueblo que encaje ni remotamente dentro de estas profecías, pero los Estados Unidos y la Mancomunidad Británica encajan perfectamente. A medida que se sigue quebrantando la soberbia de su orgullo, a medida que Inglaterra sigue perdiendo sus puertas marítimas y los Estados Unidos van sufriendo el menoscabo de su prestigio e influencia a nivel internacional, y mientras se deshacen sus reservas de oro y siguen en auge las perturbaciones meteorológicas, esta profecía clave señala como prueba los países que hoy constituyen el remanente de Israel. Las advertencias proféticas de Dios nos dicen claramente que el castigo en su mayor intensidad caerá sobre los Estados Unidos y los pueblos de la Mancomunidad Británica en primera instancia. Pero no son estas las únicas naciones que sufrirán catástrofes con fines correctivos. Dios es creador de todas las naciones. Él ama también a los gentiles, pues estos están hechos igualmente a imagen y semejanza de Él, y llevan el mismo potencial de convertirse en seres con su carácter espiritual. Dios envió al apóstol Pablo a los pueblos gentiles. Toda la humanidad se ha rebelado contra Dios, rechazando y despreciando sus caminos. No habrá paz hasta que todas las naciones se entreguen a Él, sigan sus caminos y se sometan a su gobierno supremo. La humanidad entera está siendo arrastrada hoy hacia una crisis que amenaza con destruirla. La civilización actual, construida por el hombre pero inspirada por Satanás, está a punto de ser destruida totalmente. Por medio de Jeremías, Dios dice: llega el estruendo hasta el fin de la tierra, porque el Eterno tiene pleito contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entrega los impíos a espada, dice el Eterno. He aquí que el mal irá de nación en nación, y gran tempestad se levantará desde los confines de la tierra. Jeremías 25, 31, 32. Dios está instando no solo a Israel, sino a todos los pueblos a que vuelvan a Él. ¿Cómo lo está haciendo? En este momento, tanto el presente libro como la revista La Pura Verdad llevan sus palabras a todo el mundo. Pero el mundo, salvo muy pocos individuos, hace caso omiso de las advertencias pronunciadas en tiempos de paz. Por eso, Dios se valdrá de una Europa unida para castigar a Inglaterra y los Estados Unidos. Luego usará las huestes comunistas para destruir ese imperio romano revivido. Estamos entrando en una época de convulsión mundial. Hay guerra, lucha y violencia en Asia, África, Centro y Suramérica, Europa y Norteamérica. La explosión demográfica es una amenaza global a la existencia humana. El crimen, la violencia, la enfermedad, la desigualdad, la pobreza, la miseria, la escualidez, la degeneración, el sufrimiento, son azotes que afligen a todos los países. Pero así como la salvación es dada primero a Israel, también lo es el castigo correctivo.
Leamos otra profecía de Jeremías. Porque así dice el Eterno: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob. Jeremías 30 del 5 al 7. Al dar la primogenitura a los dos hijos de José, Efraín y Manasés, Génesis 48, 16, Jacob había dicho: se ha perpetuado en ellos mi nombre. Por lo tanto, son estas las naciones sobre las cuales caerán tan penosas calamidades: Gran Bretaña y los Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuándo han de ocurrir? No nos engañemos creyendo que estas cosas ya le sucedieron a la antigua Israel, pues los versículos 7 al 9 nos dicen cuándo se ha de cumplir la profecía. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será salvado, una vez que haya aprendido la lección. En aquel día, dice el Eterno de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, el yugo de esclavitud, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán al Eterno su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Esto habla de la resurrección de David, a la segunda venida de Cristo. El momento del cumplimiento, pues, será inmediatamente antes de la venida de Cristo, y él liberará al Israel moderno tal como Moisés liberó al antiguo. Otras profecías también hablan de ese mismo tiempo de calamidad nacional, el cual será peor que cualquier época del pasado. En el Nuevo Testamento, la profecía esencial es la pronunciada por Jesús en el Monte de los Olivos, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Los apóstoles le habían preguntado a Jesús en privado cuándo sería su segunda venida y cuándo se acabaría este mundo y comenzaría el maravilloso mundo de mañana. Jesús le respondió que la señal que indicaría la inminencia de estas cosas sería la predicación de su verdadero evangelio en todo el mundo, como testimonio a todas las naciones. Mateo 24:14. Pero, ¿qué más habría de ocurrir inmediatamente antes de su llegada? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Y si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría nadie quedaría con vida. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 21, 22. Lo anterior describe un tiempo de tribulación y angustia como nunca lo ha habido ni lo habrá. Jeremías lo describió como tiempo de angustia para Jacob, tan terrible que no hay otro semejante a él. Daniel también describió esta época la peor de toda la historia. Hablando de un momento que está cercano, dijo: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, arcángel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo hasta entonces desde que existen las naciones. Daniel 12:1. Este es el mismo castigo intenso que azotará a Gran Bretaña y los Estados Unidos. ¿Cuándo? Prosigamos. Pero en aquel tiempo serán salvados de la esclavitud todos los que de tu pueblo se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, los muertos, serán despertados, la resurrección, unos para vida eterna. Versículos 1-2. El momento es inmediatamente antes de la resurrección, a la venida de Cristo. Así como Moisés sacó a los antiguos israelitas de la esclavitud en Egipto, Cristo vendrá para liberar a Inglaterra y los Estados Unidos de la esclavitud en Babilonia. Ver Deuteronomio 18:5, Hechos 7:37, Jeremías 23 del 5 al 8, la cual es ya inminente. Jeremías habló de un yugo. ¿Yugo? ¿De quién? Isaías responde. El mensaje profético de Isaías 47 va dirigido a la hija de Babilonia, versículo 1. No se refiere a la Babilonia de épocas antiguas ni a la de Nabucodonosor, que existió 600 años antes de Cristo, sino a una hija de ella que ha de existir ahora, en nuestro siglo XX. En lenguaje simbólico, una mujer o una hija representa una iglesia,
un organismo religioso. En esta profecía la mujer es una ramera voluptuosa y una señora de reinos, versículo 5, es decir, una gran iglesia que reina sobre naciones. La misma Babilonia moderna aparece en el capítulo 17 del Apocalipsis, donde la vemos como una gran ramera que se sienta gobierna sobre muchas aguas, siendo estas últimas pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Versículo 15. Su nombre es Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. En otras palabras, esta es la religión de Babilonia, la misma de tiempos antiguos, pero engrandecida ahora y con dominio sobre muchas naciones de diversos idiomas. Los reinos que gobernó fueron los del Sacro Imperio Romano, entre los años 554 y 1814 después de Cristo, imperio que fue revivido brevemente por Mussolini y que pronto resucitará por última vez como una unión político-militar de 10 países europeos. Apocalipsis 17 del 8 al 14. En tiempos de esta gran ramera sentada sobre la bestia político-militar, dichos reinos librarán batalla contra Cristo glorificado a su segunda venida. Apocalipsis 17:14. Ahora regresemos a Isaías 47, donde Dios le dice a esta señora de reinos: me enojé contra mi pueblo, Israel, Inglaterra, Estados Unidos. Profané mi heredad y los entregué en tu mano, de tortura y esclavitud. No les tuviste compasión. Sobre el anciano agravaste mucho tu yugo. Versículo 6. Ese yugo de esclavitud despiadada será impuesto en los Estados Unidos y la Gran Bretaña por las Naciones Unidas de Europa. Ya existe el mercado común europeo, cuyos líderes hablan constantemente de la unión política, que implica también la militar. Hasta ahora no han podido lograr una unión política completa, pero será posible mediante los buenos oficios del Vaticano, que es el único símbolo de unidad factible. Ya 2 papas han ofrecido contribuir a tal fin. Según las actuales indicaciones, la sede de esta nueva potencia mundial será en Europa Central, si bien la profecía no lo dice literalmente. Dicha potencia iniciará la Tercera Guerra Mundial y en esta ocasión la ganará. Los antiguos asirios emigraron rumbo al noroeste desde su tierra al sur del Mar Caspio y se asentaron en el centro europeo, de la misma manera como la casa de Israel emigró de la tierra de su cautividad hasta el noroeste de Europa. Por lo tanto, las profecías para nuestros tiempos que hablan de Asiria se están refiriendo a Europa Central. Así pues, la historia se repetirá. Fueron los antiguos asirios quienes invadieron la casa de Israel y se la llevaron de Samaria a su propia tierra. Ahora va quedando claro, dolorosamente claro. La gran tribulación es el castigo correctivo multiplicado 7 veces en su intensidad, el cual Dios enviará pronto a las naciones comenzando por los Estados Unidos y Gran Bretaña. Veamos cómo la describe el profeta Ezequiel. Una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti. Otra tercera parte caerá a espada alrededor de ti, y la otra tercera parte la esparciré a todos los vientos, la esclavitud, y tras ellos desenvainaré espada. Así se desfogará mi furor, las últimas plagas, y saciaré en ellos mi enojo, y tomaré satisfacción, y sabrán que yo, el Eterno, he hablado en mi celo cuando haya desfogado en ellos mi enojo. Ezequiel 5, 12, 13. Luego añade: donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades. Ezequiel 6, 6. Esto no habría sido posible antes de la invención de las armas nucleares. Todas las ciudades serán asoladas y desiertas. Veamos lo que agrega el profeta Joel. Su profecía era para un futuro muy lejano. Versículos 1 al 3 del primer capítulo. El profeta describió una plaga de langostas de distintos tipos que devorarán los frutos y las cosechas y que arrancarán la corteza de los árboles. Asoló mi viña y descortezó mi higuera. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Joel 1:7. Luego seguirá una sequía devastadora. El campo está asolado. Se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido.
Se agotó el mosto, se perdió el aceite, porque se perdió la cosecha del campo. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Versículos 10 al 12. Esto ocurrirá inmediatamente antes de las horrendas plagas del día del Señor. Versículos 14-15. La profecía continúa. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se agotó el trigo. Cómo mugen las bestias. Cuán consternados vagan los hatos de los bueyes, porque no tienen pastos. También perecieron los rebaños de las ovejas. A ti, oh Eterno, clamo, porque el fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Hasta las bestias del campo jadean tras de ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y el fuego consumió las praderas del desierto. Joel 1 del 17 al 20. Siguiendo en orden, el capítulo 2 de Joel toca la alarma de guerra. Tocad trompeta en Sión, alarma de guerra, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Eterno, porque está cercano. Versículo 1. Por eso pues ahora, dice el Eterno, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Eterno vuestro Dios, porque es clemente, compasivo, tardo para la ira y grande en misericordia, y presto a revocar el castigo. Versículos 12-13. Cuando Dios haya añadido estos castigos multiplicados a los pueblos de la primogenitura, cuando se les haya quitado su riqueza, su tierra, su primogenitura y todo lo que poseyeron y amaron, entonces por fin se humillarán y clamarán a Dios pidiendo perdón y liberación. En este momento el mensaje de advertencia se está proclamando con fuerza al mundo entero por medio de las páginas de la pura verdad, la cual llama la atención como testimonio a las horrendas perturbaciones que se vislumbran ya. Sabemos, desgraciadamente, que la gran mayoría no hará caso. Agradecemos que Dios abra los corazones de unos cuantos millares cada año para hacerlos escuchar el mensaje y tomarlo en serio, para que se arrepientan y vengan a Dios por medio del Salvador Jesucristo. Sí, son unos cuantos millares cada año, millares que son inestimablemente preciosos, pero no la humanidad en general, al menos no todavía. Sabemos muy bien que la verdadera cosecha de nuestra labor en la obra de Dios, la cual prepara el camino para la venida de Cristo, no se ha de ver todavía. Pero cuando los pueblos de habla inglesa pierdan todo lo que tienen, cuando estén esclavizados en tierras extrañas, cuando hayan recibido un trato cruel, despiadado, incluso el martirio en manos de sus verdugos, y cuando el mundo entero sufra los horrores de la gran tribulación, entonces será el momento de cosechar los resultados de la obra de Dios. Entonces millones recordarán haber oído el verdadero mensaje de Dios. Entonces dirán, aquel sí era el verdadero mensaje, enviado por Dios. Muchos lo tomarán a la ligera ahora, tal como los antiguos israelitas cuando Dios los enviaba, su mensaje por medio de los profetas. Pero cuando estas cosas se hagan realidad, cuando la gente vea que nadie más les advirtió, entonces podrán distinguir entre los falsos profetas y los verdaderos. Entonces sabrán cuál es la verdad de Dios. Lamentablemente, la mayoría no se darán cuenta hasta que sea demasiado tarde para que sean preservados de la tribulación. Pero no será demasiado tarde para recibir la salvación y el don de la vida eterna. Las profecías hablan de esto mismo. El capítulo 30 de Jeremías, que ya citamos, termina con estas palabras. En el fin de los días os percataréis de esto. Es una profecía para nuestros días. Siguiendo en el capítulo 31, leemos, en aquel tiempo, dice el Eterno, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así dice el Eterno, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto. Sí, Israel, cuando voy a hacerle descansar. En otras palabras, los que queden con vida encontrarán por fin la gracia. Continúa.
De nuevo te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás a danzar con gente festiva. Vendrán con llanto y los guiaré con plegarias, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho, la ley de Dios, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd la palabra del Eterno, oh naciones, y hacedlo saber en las islas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reúne y lo guarda, como un pastor a su rebaño. Jeremías 31:4, 9 y 10. Más tarde, Jeremías escribió: en aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán al Eterno su Dios. Preguntarán acerca de Sión, vueltos sus rostros hacia acá, diciendo: venid, juntémonos al Eterno con pacto eterno, el nuevo pacto, que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas eran mi pueblo. Sus pastores, ministros que se dicen cristianos, las hicieron errar. Jeremías 50, del 4 al 6. Y en el mismo capítulo agrega: en aquellos días y en aquel tiempo, dice el Eterno, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo haya dejado como remanente. Versículo 20. En el libro de Oseas encontramos un resumen de la historia de la rebelión de Israel contra el camino de Dios, cómo Dios la aparta de sí, se divorcia de ella y le retiene la primogenitura durante 2520 años. Y luego la redención de Israel después de sufrir 3 multiplicaciones de su castigo, cada una 7 veces más intensa que la anterior. Al mismo tiempo, Oseas muestra una descripción muy concisa, directa y específica de la actitud que tienen ahora los pueblos de Inglaterra y los Estados Unidos. Para representar esta historia de infidelidad, rechazo, retención de las bendiciones, la corrección extrema y el despertar de Israel, Dios le ordenó al profeta que se casara con una ramera, pues eso era Israel para Dios. Esta le dio un hijo que había de llamarse Jisreel, o Dios dispersará, porque él dijo: haré cesar el reino de la casa de Israel. Quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jisreel. Oseas 1:4-5. El reino y su gobierno cesaron efectivamente con el cautiverio en Asiria. La esposa ramera de Oseas concibió otra vez y dio a luz una hija. Dios ordenó que se le pusiera por nombre Lo Ruhamá, esto es, no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Versículo 6. Más tarde tuvo otro hijo, y dijo Dios: ponle por nombre Lo-Amí, que significa no pueblo mío, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Versículo 9. Con todo, prosigue el Eterno, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho: vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá, los judíos, y de Israel, las 10 tribus perdidas, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jisreel será grande. Oseas 1:10-11. Allí, en pocas palabras, está representada la historia del trato de Dios con Israel. Hoy el actual pueblo de Israel dice que no lo es, que no es el pueblo de Dios. Cree que solamente los judíos lo son, pero muy pronto sabrán su identidad. Millares se enterarán por este mismo libro. Millones se enterarán cuando Cristo regrese. Respecto a la posesión de las grandes riquezas de la primogenitura, Dios dice en Oseas 2, pues ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez, su pecado. Versículos 8 y 9. Cuando la corrección sea bien intensa, los pueblos reconocerán sus infracciones,
se arrepentirán y buscarán a su Dios. En aquel tiempo, dice el Eterno, me llamarás Ishi, mi marido, y nunca más me llamarás Baalí, mi señor. Oseas 2:16. Este segundo capítulo termina diciendo, porque apiadarme he de aquella que fue llamada no más misericordia, y al que dije que no era mi pueblo le diré, pueblo mío eres tú, y él dirá, tú eres mi Dios. Versículo 23, versión Torres Amat. Luego viene el mensaje de Dios para sus pueblos hoy. Oíd palabra del Eterno, hijos de Israel, Gran Bretaña y los Estados Unidos, porque el Eterno tiene pleito con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjuran, mienten, matan, hurtan, adulteran y oprimen, y se suceden homicidios tras homicidios, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella. Oseas 4, del 1 al 3. A los actuales ministros de las iglesias Dios dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Conforme a su multitud pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Versículos 6 y 7. Hablando del castigo, cuya intensidad será multiplicada, Dios afirma, en su angustia me buscarán. Oseas 5:15. Hablando de Inglaterra en la actualidad, Dios dice, porque se ha encabritado Israel como novilla indómita. ¿Los apacentará ahora el Eterno? Oseas 4:16. Dios apacienta a su pueblo con su palabra, su evangelio del reino de Dios, su advertencia de lo que ha de venir. El gobierno británico prohibió, dentro de su territorio, los medios de transmisión radiofónica que pudieran ser aprovechados por los siervos de Dios para proclamar el mensaje de Dios al pueblo de esa nación. Pero Dios estaba decidido a comunicarles su mensaje. Así, en la primera semana de 1953, el mensaje comenzó a llegar a Inglaterra desde el continente europeo, cuando nuestro programa El Mundo de Mañana empezó a transmitirse por las ondas poderosas de Radio Luxemburgo. Cuando esa emisora dejó de servir, Dios levantó estaciones transmisoras colocadas en buques fuera de la jurisdicción inglesa, y El Mundo de Mañana se escuchó con fuerza todos los días, proveniente de 7 buques. Eso no fue ilegal, no violaba ninguna ley humana, pero sí se estaba proclamando fielmente la ley de Dios. Sin embargo, las autoridades británicas tildaron los buques de piratas. No eran buques piratas, no estaban merodeando, no invadían, ni saqueaban, ni robaban, no le hicieron mal a nadie. Pero en muchos casos los gobiernos del hombre gustan de controlar lo que el pueblo escucha o no escucha. Quieren controlar lo que piensan sus súbditos. El gobierno inglés y la Iglesia Nacional de Inglaterra no veían el inconveniente en legalizar esa perversión repugnante que es la homosexualidad. Dan el visto bueno a lo que Dios tiene por pecados nefandos, pero no hay una puerta dentro del Reino Unido por donde se pueda transmitir el mensaje de Dios. Sin embargo, Dios sí hizo que su mensaje llegara a Gran Bretaña. Dios ha dicho, porque no hará nada el Señor Eterno, sin que revele su designio a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Y en el versículo anterior declara, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alarmará el pueblo. Dios dijo en la Biblia que haría llegar su advertencia a su pueblo Efraín, Gran Bretaña. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hago saber cosa segura. Oseas 5:9. También dijo, hablando de Inglaterra y de los Estados Unidos, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín es como una torta a la que no se le ha dado vuelta. Los extranjeros devoran su vigor sin que él se dé cuenta. Se ha llenado de canas y aún no se ha enterado. Y la soberbia de Israel testifica contra él en su cara. Y aún así no se volvieron al Eterno su Dios, ni lo buscan con todo eso. Efraín es como una paloma incauta, sin entendimiento. Llaman a Egipto, acuden a Asiria, Alemania. Mientras vayan, tenderé sobre ellos mi red.
les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo decretado contra sus maldades. Oseas 7 del 8 al 11. Conforme han escuchado en las emisiones del Mundo de Mañana y leído en las páginas de La Pura Verdad. Sí, Dios dijo hace mucho tiempo que haría llegar la advertencia a Inglaterra y lo hizo desde fuera de la jurisdicción inglesa. Ese país ha sido advertido. Asimismo, el gobierno británico no tiene poder alguno para detener el castigo, de intensidad multiplicada, que un Dios amoroso le va a enviar. El propósito de Dios se cumplirá. Algún día la gente se despertará y comprenderá que esta es la obra de Dios. De las iglesias en Inglaterra y sus miembros, Dios dice: Efraín está ligado a los ídolos. Déjalo. Cuando se les pasa la embriaguez, se dan a la fornicación, cambian la gloria por la ignominia. El viento los envolverá en sus alas y serán avergonzados de sus sacrificios. Oseas 4, del 17 al 19. Luego añade: voy a volverme de ellos a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos al Eterno, porque Él ha desgarrado y Él nos curará. Él hirió y Él nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Oseas 5:15 al 6:2. La gran tribulación probablemente durará unos 2 años y medio. El día del Señor alrededor de 1 año. Y luego será la resurrección y la segunda venida de Cristo. El libro de Oseas en su totalidad lleva un mensaje candente y una grave advertencia para el pueblo británico hoy. Dios advierte por medio de la profecía que los pecados del hombre están multiplicándose rápidamente. La espada extranjera ya ha atacado a los pueblos de habla inglesa. En nuestra miedosa era nuclear, la Tercera Guerra Mundial comenzará con la devastación de las principales ciudades inglesas y norteamericanas: Londres, Birmingham, Manchester, Liverpool, Nueva York, Washington, Filadelfia, Detroit, Chicago, Pittsburgh, sin previo aviso. Ojalá esas naciones se despierten antes que sea demasiado tarde. El pueblo de Israel y sus descendientes actuales no fueron escogidos para prodigarles favores mientras se rebelaran contra su Dios, sino para que cumplieran un servicio que no han querido atender. Ellos deberían alegrarse enormemente al saber su verdadera identidad. Luego deberían arrepentirse, convertirse a Dios y apoyar esta cruzada para advertir a sus conciudadanos. Deberían clamar a Dios y pedirle liberación. El castigo que pronto descenderá sobre los pueblos británico y norteamericano, y de allí a todos los pueblos de la tierra, es la misma gran tribulación de la que habla la Biblia. Un tiempo de angustia, cual no lo hubo jamás. Pero usted, lector, no tiene que sufrirlo. Aquel castigo terriblemente severo es la corrección que el hombre ha hecho necesaria para obligarlo a andar por los caminos de vida que traen, en lugar de maldiciones espantosas, bendiciones. Es una corrección para el bien del hombre. El castigo no tardará. El presente libro ha dado la voz de advertencia. ¿Los Estados Unidos, Gran Bretaña y las demás naciones harán caso? Todavía podrían prevenir esta terrible catástrofe. Pero si usted, lector, como individuo, está dispuesto a corregirse voluntariamente antes de que Dios suelte este golpe castigador, si usted se arrepiente verdaderamente, comprendiendo cuán errados y malos han sido sus caminos, si puede verse tal como usted es, como una persona rebelde, descarriada, que actúa mal, y si es capaz de entregarse al Dios Todopoderoso, que al mismo tiempo es Dios de amor y de compasión, si usted puede seguirlo a Él incondicionalmente por medio de Jesucristo viviente como su Salvador personal, entonces las plagas no le tocarán. Salmos 91 del 8 al 11. Será tenido por digno de escapar estas cosas horrendas y de estar en pie delante de Cristo cuando Él regrese. Lucas 21, 35, 36. Los que forman parte del verdadero cuerpo de Cristo serán llevados a un lugar de protección hasta que pase la tribulación. Apocalipsis 3, 10, 11, que se aplica a quienes participan directa y activamente en la obra de Dios.
Apocalipsis 12:14, Isaías 26:20. Usted, lector, tiene que tomar la decisión y no tomar ninguna, es tomar la errada. La mayor parte de las personas, ya lo sabemos, tomarán con ligereza esta grave advertencia, la harán a un lado y pensarán en otras cosas de interés más inmediato, pero de ninguna importancia en comparación. Por eso, precisamente, el omnipotente Dios les quitará esos intereses insignificantes y les aplicará una corrección tan intensa que por fin volverán en sí y se convertirán a Él y a su camino. No es necesario que usted sufra esta corrección, la cual será peor que cualquier cosa que el hombre haya experimentado jamás. Bajo la dirección y la autoridad de Dios, hemos expuesto la verdad ante los lectores. Hacer caso omiso de ella será mucho más trágico de lo que se puedan imaginar. Tomarla en serio traerá bendiciones, felicidad y gloria indescriptibles. La decisión es suya.